Bien, mis hermanos, pues gracias a Dios damos por una vez más estar aquí reunidos en su nombre para poder aprender más de la palabra. Amén. Y pues vámonos directamente a la palabra, no sin antes orar y pedirle al Señor que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que tú y yo podamos comprender lo que el Señor nos va a hablar hoy a través de su palabra. Amén. Gracias, Dios, te damos en esta tarde, en esta noche, que tú nos has traído a ti, a tu casa, Señor, aunque de manera digital, Señor, o virtual. La iglesia no se detiene, Señor, y tus hijos, tus santos, Padre, no nos detenemos tampoco en la obra que tú nos has llamado a hacer, Señor Jesús, que es compartir las bondades, la misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor Jesús. Y queremos seguir haciéndolo, Padre, ya sea que nos lo transmitas de una manera presencial o de una manera virtual, Señor, lo queremos seguir haciendo, Padre, siendo fieles a la obra que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros, Señor, compartir tu palabra, Señor, y de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Señor, háblanos y enséñanos lo que tú quieres enseñarnos en esta noche, Padre. Queremos estar con nuestro corazón dispuesto, con un corazón dócil a tu voz, a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, use mi vida para que también mis hermanos, Señor, puedan ser instruidos. Así como yo lo fui también, Señor, instruido al preparar esta enseñanza, que puedas usar mi vida, Señor Jesús. En tus manos nos disponemos y nos encomendamos a la palabra de tu gracia, Señor. Todo eso te lo pedimos en tu nombre, Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues vayámonos directamente a Romanos 11 y vamos a continuar en este capítulo de la carta al apóstol Pablo a los romanos, a los cristianos en Roma. Y el tema que veremos esta noche se titula La duración del rechazo del pueblo de Israel. Lo voy a volver a repetir, es la duración del rechazo del pueblo de Israel. Romanos 11, ahí ve abriendo tu Biblia. Pues como lo veíamos la semana pasada, el tropiezo de Israel no es para su perdición ni para su eliminación de la comunión con Dios. Eso lo dejamos bien claro, mis hermanos, la semana pasada. Pues si recuerdan, estuvimos viendo los propósitos que eran o que son la finalidad y los objetivos que Dios quiere cumplir, no el hombre, mis hermanos. ¿A través de qué? A través de toda esta situación de rechazo en la que se encuentra su pueblo, el pueblo de Israel, donde pudimos ver que fueron los siguientes. 3 propósitos pudimos ver. Es decir, que a causa de los actos del pueblo de Israel vinieron a nosotros algunas cosas o algunos propósitos se cumplieron. El primero de ellos fue, en Romanos 11:11 lo podemos ver, a causa de la transgresión del pueblo de Israel, ¿qué vino a nosotros? Vino la salvación para los gentiles. Número 2, Romanos 11:12, a causa del fracaso del pueblo de Israel, ¿qué vino a nosotros? Vino riqueza a los gentiles, hablando de bendición espiritual. Y cosa número 3 o propósito número 3, Romanos 11:15, lo puedes leer tú ahí. A causa del rechazo del pueblo de Israel hacia Dios, ¿qué vino a nosotros? Vino la reconciliación hacia con Dios, es decir, el perdón total de nuestros pecados. Y como comentábamos, hoy en día cada uno de nosotros somos una muestra más de lo que los propósitos que los propósitos de Dios, siguen vigentes hasta el día de hoy y son aplicables para quienes, mis hermanos. Absolutamente para todo aquel que se acerca a Dios con un corazón humillado. Porque dice la Escritura que quien se acerque con un corazón humillado, Él no lo va a despreciar jamás. Mas antes de poder continuar con el tema del día de hoy, quisiera mencionar algunos puntos importantes acerca de cómo en los propósitos de Dios siempre está manifestada tanto su bondad, su amor y su misericordia, pero también son manifestadas en una misma intensidad, claramente, su rectitud, sus juicios y la severidad de nuestro Dios, quien es 3 veces santo. Es decir, cuando Dios cumple o lleva a cabo sus propósitos o sus objetivos, que lo hace a través de lo que nosotros vemos de una manera visible,
Manifiesta su bondad, su amor, su misericordia por un lado, pero por otro lado también muestra su rectitud, sus juicios o su justicia y su severidad. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué o de qué manera lo hace. Por lo que podemos decir entonces, podemos hablar de tres grupos de personas. El primero, tanto a quienes han creído, es decir, quienes han puesto su fe en Jesús, tú y yo. Grupo número dos, quienes no han creído aún, es decir, a quienes se les ha de anunciar el evangelio. Ellos tienen la posibilidad de que se les predique el evangelio y crean o que lo rechacen. Y el grupo número tres es quienes abiertamente no creen y niegan a Dios. Ellos son quienes han rechazado ya el evangelio de Jesucristo. En cada uno de estos casos o grupos de personas, los propósitos de Dios se están manifestando, tanto la misericordia como la ira. Pues cada quien va a recibir las consecuencias a sus propias decisiones, mis hermanos. Aunque de antemano tú y yo sabemos el deseo de Dios, ¿cuál es? El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan a un ¿qué? A un arrepentimiento, no un remordimiento por las cosas malas que yo he hecho. Eso no te va a llevar a nada. Un arrepentimiento verdadero en el corazón es lo que te lleva verdaderamente a pedir perdón por todos tus pecados. Pero más bien tú y yo también sabemos que no todos van a creer en el evangelio. Vayamos entonces a leer esta porción de las Escrituras donde el apóstol Pablo concluye en esto que acabo de comentarte. Pues ciertamente ya vimos la bondad y la misericordia de Dios mostrada en esos tres propósitos: la salvación, las riquezas y la reconciliación, la cual es una parte de la manifestación de los propósitos de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo se manifiesta de igual manera la rectitud y la severidad de nuestro Dios. No solamente para con el pueblo de Israel, para con el pueblo escogido de Dios, sino también para con nosotros, que ahora también somos pueblo de Dios. Amén. Vamos a leer rápidamente Romanos 11:16. Dice así, Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así, Romanos 11:16. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. ¿De qué nos habla este pasaje? En esta primera ilustración, hablando de la masa, de las primicias, a quien se está refiriendo el apóstol Pablo como aquellas primicias, habla acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus hijos y también de muchos de los hombres que han consagrado su vida a Dios, que han apartado su vida para Dios. Es decir, es de quien viene toda la nación de Israel, de Abraham. Y nos habla de que toda la nación del pueblo de Israel, en su totalidad, siguen siendo el pueblo escogido por Dios y apartado para Él. Eso, mi hermano, esto no ha cambiado. Tenemos que estar bien seguros y conscientes de eso, que eso no ha cambiado. Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios, por medio del cual Él decidió llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Mas en la segunda ilustración, la cual habla de que si la raíz es santa, también lo son las ramas, es la que nos va a ayudar a comprender esta comparación que hace el apóstol Pablo aquí, hablando de Abraham como la raíz, de donde nace, ¿quién? Todo el pueblo de Israel, es decir, las ramas naturales. Si ya tuviste oportunidad de leer todo el capítulo 11, sabrás de a lo que me estoy refiriendo. Y donde también vamos a poder ver que nosotros, tú y yo, estamos representados por ¿quiénes? Por las ramas silvestres. Vamos a leer ahí rápidamente Romanos 11, 17, 22. Dice así: algunas ramas del árbol de Abraham, te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, algunas ramas del árbol de Abraham, es decir, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas.
Acá en esta versión Reina Valera dice que fueron desgajadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron ¿qué? Injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparten con ellos, es decir, tú y yo ahora compartimos junto con el pueblo de Israel el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Es decir, ¿qué dice la Escritura? Que ahora para ti y para mí también son las promesas de Abraham. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hijos de Abraham por la fe. Porque de la misma manera que a Abraham le fue contada por justicia su vida, es decir, por la fe, de la misma manera tú y yo somos contados como justos delante de Dios a causa de la fe. Pero vemos aquí que a causa de la incredulidad y de haber ellos, el pueblo de Dios, rechazado al Mesías, ellos fueron, ¿qué? Cortados, desgajados, hablando acerca del tropiezo que ya vimos la semana pasada. Y que a causa de eso, ahora nosotros, siendo ramas de olivo silvestre, que significa que no somos parte de esa raíz natural, hemos sido tú y yo injertados, hemos sido añadidos, o bien hemos sido implantados en el olivo de Dios. Ahí Dios está mostrando su bondad para contigo y para conmigo, y para con todos aquellos que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio, que lo van a escuchar, y roguemos al Señor porque también crean. Pero ¿será acaso que nosotros ahora podemos sentir que somos mejores que ellos? Es decir, tú y yo como iglesia de Dios, iglesia de Jesucristo, en este siglo XXI, ¿podemos sentirnos como mejores que el pueblo de Israel? Y aún cuando ellos han sido momentáneamente desgajados de su raíz natural. ¿Podremos acaso tener esta jactancia nosotros, este orgullo? Veamos lo que dice el verso 18. Dice en esta versión, así que no se jacten. ¿De qué no nos debemos de jactar? Dice aquí, de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Concluye el verso 18, ustedes son solo una rama, no son la raíz. Esta palabra jactarse habla de un sentido de enorgullecerse, pero con el sentido de despreciar al otro que no está en tu misma posición. ¿Acaso tú has sentido eso en tu corazón? ¿Te has jactado y has dicho, no, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, no me vengas con eso, no me toques, no me hables? Bueno, puede llegar a darse este sentimiento de despreciar a otro que no está en una misma posición que tú y que yo. Presumir de algo que ni siquiera es tuyo. Eso es jactarse. La salvación, mi hermano, ¿de quién viene? De Dios. Por medio de Jesucristo, por medio de la fe. No viene de ti. Habla de alabarse, habla de farolear. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? Yo la escuchaba mucho hace años, ¿verdad? Que al que pasaba con la música en el coche, alto volumen y todo, es un farol. Bueno, y cuando muchas veces el coche ni era suyo, ¿verdad? Por eso le subía, porque no era suyo. Entonces, habla de esta intención, mis hermanos, de jactarse, de enorgullecerse o de enorgullecernos tú y yo, de haber sido injertados, es decir, de haber sido implantados en lugar de las ramas que fueron arrancadas, hablando del pueblo de Israel. Pablo aquí nos está haciendo volver a nuestra realidad. Pues somos únicamente comparados tú y yo con una vil y simple rama delgada, la cual separada de la raíz, ¿qué puede hacer una rama tirada en el piso? Simplemente se seca y no produce ningún fruto. Mi hermano, que nunca se nos olvide, somos el resultado, no la causa. Somos tú y yo el resultado de la bondad de Dios, no la causa de la bondad de Dios. La causa de la bondad de Dios es el mismo. ¿Por qué? Porque Él es amor, Él es bueno, Él es misericordioso. Sigamos leyendo, versículo 19. Tal vez digas, dice aquí Pablo, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Pablo les contesta,
es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. ¿Qué dice el versículo 20 en la versión Reina Valera? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero ¿qué dice de nosotros? Y tú estás allí, injertado, porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder, dice esta versión. Y concluye el versículo 21, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Quiero retomar nuevamente el versículo 20 que dice, es cierto, pero recuerda, el pueblo de Israel o esas ramas naturales fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Por lo tanto, todo el que no cree en Cristo se encuentra en la misma posición, mi hermano, como una rama desgajada, como una rama sin raíz, una rama que no puede dar fruto. Y nosotros, los gentiles, ahora estamos injertados en el olivo natural, en el olivo de Dios. ¿Por qué? Porque sí creímos. Y esto nos habla, mis hermanos, que fue por medio de la fe. Es decir, fuimos salvos por gracia, no por nuestros méritos. Porque de nosotros no puede salir nada bueno, mis hermanos. ¿Y cómo concluye el versículo 21? Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Es decir, no nos creamos más que los del pueblo de Israel. Somos iguales. Si para con Israel Dios aplica su justicia y su palabra, ¿habría de también aplicarla a nosotros que ahora somos su pueblo? Por supuesto que sí. Y ahora veamos cómo resuelve el apóstol Pablo esto que acabamos de ver. Versículo 22. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es ¿qué? Severo. La versión Reina Valera dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dos partes que se cumplen cuando Dios cumple sus propósitos. Es severo con los que le desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Vemos el equilibrio de la manifestación de la bondad por un lado y de la severidad, la justicia de nuestro Dios. Parejo para con todos. Es decir, en Dios no hay favoritismos, mi hermano, mi hermana. Pero mucho cuidado con esta interpretación del pasaje. No se refiere a que si tú ya siendo salvo vayas a ser cortado refiriéndose a perder la salvación, sino más bien que si tu fe es como la del pueblo de Israel, como la que es actualmente, que de labios le honras, mas tu corazón está lejos de él, vas a permanecer en esa misma posición, mi hermano. Mas si te vuelves a Dios de todo tu corazón, indudablemente vas a alcanzar misericordia para volver a ser, o más bien para ser injertado. Aunque tú y yo seamos olivos silvestres, es decir, que por naturaleza tú y yo no pertenecemos al olivo de Dios. Bien, una vez terminado este punto y entendiendo que nosotros como gentiles, no judíos, hemos sido implantados en un lugar que no nos correspondía, tenemos que vivir como, mi hermano. Ay, pues sí, el pueblo de Israel pecó, pero pues ellos, no hombre, y adoraron dioses, se hicieron un becerro de oro y tentaron a Dios en el desierto, le pidieron carne, siendo que tenían el maná. ¿Y será acaso algo diferente a nosotros el día de hoy? Ay, Señor, ¿por qué me tienes así, viviendo en esta casita? Ve al hermano, que pues veo que trabaja y pues le va bien y tú lo bendices y a mí no me bendices. Bien dice el dicho, Dios no le da alas ¿a quién? A los alacranes. Porque sabe Dios lo que hay en tu corazón, que si te da más de lo que necesitas, puede que, mira, te desvíes. Y por eso Israel
Dios le dio siempre el maná, la medida justa, lo necesario. Dios en su voluntad permisiva les dio carne, pero no porque esa fuera la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Estaban comiendo carne y vino juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y murieron muchos en ese día. Entonces, no nos creamos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque de todas maneras, Dios tiene misericordia tanto de ti como del pueblo de Israel. Entonces, no nos debemos de jactar, no nos debemos de envanecer. Tenemos que vivir con esa reverencia y con ese agradecimiento por esa obra tan maravillosa, la cual únicamente nuestro Dios fue, es y será capaz de hacer por ti y por mí, y aún por su pueblo. Ahora leamos el verso 23 y el verso 24 de Romanos 11. Pues estos dos versículos son el puente que nos van a llevar a comprender que el estado en el que se encuentra el pueblo de Israel es momentáneo, mi hermano, es temporal. O bien, que éste tiene una duración fijada por Dios, la cual va de acuerdo al cumplimiento de sus propósitos y sus promesas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que a ti se te ocurra? ¿O hasta que a los de Israel se les ocurra creer o volverse a Dios? No. Hasta que el día en que Jesucristo, nuestro Señor, sea manifestado. Y ahorita lo vamos a ver. Acompáñame a Romanos 11:23. Romanos 11:23. ¿Ya lo tienes ahí? Digan amén, aunque no los escuche. Miren, se escuchó uno por acá. Romanos 11:23. Yo voy a estar tomando la Nueva Traducción Viviente, pero gustas ahí seguirme con tu vista en tu Biblia. Dice así el versículo 23. Y si el pueblo de Israel, ¿qué hace? Abandona su incredulidad, es decir, en la Reina Valera nos lo muestra como si no permanecieren en incredulidad, lo cual nos da la idea que es, si Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol, pues de ahí viene. Versículo 24. Tú, yo, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Es decir, nada tenías que ver con el olivo bueno y cultivado de Dios. Nada tenías que ver. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto, fíjate aquí cómo lo describe esta versión. Si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza, de lo que comúnmente se hace, a eso se refiere esta expresión, contra de la naturaleza. Si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de lo que comúnmente se hace, al injertarte a ti y a mí en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto ¿a qué? A injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Es impresionante, mis hermanos, la riqueza y la abundancia que tienen estos dos versículos aquí encerrados. Podemos ver varias veces la palabra injertado, injertar, injertarte, injertarlo. Bueno, cada una de ellas aplica de distinta manera tanto a nosotros como al pueblo de Israel. Y aquí claramente el apóstol Pablo nos marca cuál va a ser el punto o el momento en el que el pueblo de Israel va a ser nuevamente injertado en el lugar que le corresponde, es decir, en el árbol cultivado. Y ese momento es cuando ellos, ¿qué? ¿Qué tienen que hacer? Cuando ellos abandonen su estado de incredulidad. De la misma manera, mi hermano, tú y yo tuvimos que haber abandonado ya ese estado de incredulidad, de religiosidad, de duda en el que estábamos antes de conocer a Cristo. Tuvimos que haberlo ya abandonado para así poder confiar de una manera plena y completa ¿en quién? En Dios. ¿Y qué es esta incredulidad o qué representa en el pueblo de Israel? Representa duda,
representa desconfianza y representa religiosidad. Aún desde el tiempo de Jesús podemos ver que los hombres que supuestamente escudriñaban las Escrituras, los escribas y fariseos, y los saduceos también, pues vivían una vida religiosa. Ante los hombres moralmente aceptable, pero ante los ojos de Dios no valía nada su religión. Porque ellos ponían cargas en los hombres que ni aun ellos podían llevar. Cuando Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumía la ley. En eso se resume más bien la ley. Entonces, Israel debe de abandonar su estado de incredulidad en el que se encuentran hoy y desde hace muchísimos años. Que básicamente es lo que el Señor hace con cualquier persona, sea judía o sea gentil, que se acerca ante su presencia. ¿Cómo? Con fe, con el anhelo de abandonar aquella incredulidad, creyendo que es real y que Dios es galardonador de los que le buscan de todo su corazón. Lo dice Hebreos 11:6. Y cuando hablo de el lugar que le corresponde, no significa que ahora vamos a ser nosotros quitados para que ellos puedan ser injertados. No, esto se pudiera dar a entender, que así como nosotros en su lugar fuimos injertados, implantados, cuando ellos se arrepientan, bueno, Dios nos va a quitar a nosotros para poderlos implantar nuevamente a ellos. No, sino que desde que nosotros fuimos injertados, no fue en lugar de ellos, sino junto con ellos. ¿Sí se entiende la diferencia, verdad? En lugar de ellos no fue junto con ellos. Por lo tanto, es una muestra más de la omnipotencia de Dios, que aún Dios es tan poderoso para implantarnos a nosotros, que somos olivos silvestres, donde ni siquiera había un lugar para nosotros. Es como tú querer plantar una planta, valga la redundancia, plantar una flor en medio de la carretera, sobre el asfalto. ¿Será acaso esto posible? Es imposible. ¿Cómo va a penetrar la raíz a la tierra? Jamás. A menos que haya unas grietas ahí, ¿verdad? Pero sabemos que es algo imposible de hacer. Pues lo mismo que Dios hizo con nosotros era algo imposible de hacer a la mente humana. Gloria al Señor por esto, mis amados hermanos. Obra tan maravillosa que debe de producir un verdadero y profundo agradecimiento, como ya lo cantábamos, manifestado en nuestras vidas a través de ¿qué? ¿Cómo vas a manifestar ese agradecimiento a Dios? Las mañanas nada más con, Señor, gracias, te doy por este día, bendíceme, dame, permíteme que mi trabajo me vaya bien, que tenga esto, que el otro, y puro pídeme y dame. Cuando el agradecimiento a Dios se demuestra con la obediencia y con la sujeción a su palabra. Esa es la manera en que tú y yo vamos a agradecerle a Dios, viviendo para adorarle, no para ver lo que me puede dar. Ya nos ha dado lo que nunca tú y yo vamos a poder conseguir en ningún otro lugar, que es la salvación de nuestras almas. Porque nuestra obediencia, mis hermanos, a su palabra es nuestra mejor adoración. Y quiero comentarte lo siguiente: al momento de estar preparando esta enseñanza, el Señor me llevaba a indagar un poco más acerca de estos términos que tanto leíamos en estos pasajes, como injertar, como olivo cultivado o buen olivo y olivo silvestre. Y pude encontrar algo que llamó bastante mi atención y que reafirmó aún más y más en mi corazón que nada hay imposible para Dios y que su sabiduría es algo inalcanzable para cualquier hombre, mi hermano. Porque los pensamientos, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Aún dice la palabra de Dios en Corintios que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Cómo el hombre pretende tener mejores ideas o mejores planes que los de Dios? Es algo absurdo pensar eso, mi hermano. ¿A qué me refiero con esto? El olivo, lo conoces, ¿verdad? El olivar, o de donde viene el aceite de oliva, sin duda una de las plantas más valiosas en los tiempos bíblicos.
tan importante como la vid y la higuera. Pues desde el tiempo de Noé, vemos como una hoja de olivo fue lo que indicó y confirmó que ya las aguas se habían ido de la faz de la tierra. Y en repetidas ocasiones, aún en los salmos y profetas, se menciona al olivo, que es una planta, o muchos la denominan también como un árbol. Este puede llegar a alcanzar edades excepcionales y producir fruto durante no solo un año o 10 años, durante cientos de años, mi hermano. Incluso se cree que algunos de los olivos que se encuentran en la región de Palestina son milenarios. Es decir, que tienen más de 1000 años de antigüedad viviendo ahí esos árboles. Pero dentro de estos olivos existen dos tipos. Los que son olivos cultivados, aquellos que se les tiene un especial cuidado para que den fruto, o aquellos que se hacen en huertas, y los olivos silvestres, o conocido también como acebuche o árbol de acebuche. Aquellos que se dan naturalmente sin que nadie los haya plantado. Sus diferencias entre ambos, entre el olivo cultivado y el olivo silvestre, son bastante notorias, ya que el olivo silvestre, al cual estamos asemejados tú y yo, se diferencia por su aspecto de arbusto, es decir, es un poco más pequeño. Presencia de espinas, hojas pequeñas y fíjate esto, y por sus frutos de menor tamaño y sin valor, los cuales sirven de alimento para las aves, nada más. El olivo silvestre no produce aceite, mi hermano. No puede producir aceite ni aceituna. Lo impactante está en lo siguiente, en que este arte de injertar olivos, que era una práctica que ya se hacía desde hace miles de años, era sin duda algo conocido para los lectores de aquel tiempo a los cuales Pablo se estaba dirigiendo, tanto gentiles como judíos que habitaban en la ciudad de Roma. ¿Por qué les era conocido esta ilustración? Porque lo que normalmente se hacía era lo siguiente, escúchame con atención. Las ramas, pero las del olivo cultivado o las del buen olivo, eran las que más bien se injertaban al olivo silvestre, ya que los olivos silvestres crecían en las laderas y en las colinas. ¿Y con qué propósito se hacía esto? Bueno, se hacía con el propósito de que produjeran buen fruto, pues poseen los olivos silvestres una vitalidad impresionante, pero su fruto es pequeño y sin valor. Es decir, un olivo silvestre no cuesta, el olivo cultivado sí cuesta. Por lo que al combinarse las características de las ramas del olivo cultivado, las cuales tienen buen fruto, con el tronco y la savia del olivo silvestre, lo cual los que se dedican a eso describen al tronco del olivo silvestre como muy vigoroso y con mucha fuerza. Las ramas, cuando son injertadas, las ramas naturales o del buen olivo, en este olivo silvestre, ¿qué crees tú que pasa? Comienzan a producir la misma clase de fruto que si estuvieran en un olivo cultivado. Es decir, como si nunca las hubieran cortado de donde ellas nacieron. Aún así se esté nutriendo de un tronco diferente. Es impresionante, ¿cierto? Pero cuando analizamos y volteamos a ver ahora la explicación del apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo no lo describió de esta manera, sino que se hizo de manera inversa o al revés. Es decir, lo normal era hacer lo que yo ya describí y no como Pablo lo describe desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Pues haciendo esto, el olivo cultivado se podía convertir en olivo silvestre. Pero es aquí donde el ejemplo y la ilustración toma aún más fuerza e impacto. ¿Por qué?
Porque tú y yo, las ramas silvestres, los que fuimos injertados en el olivo cultivado y no al revés, como comúnmente se hacía, por lo que esto que nos demuestra, mi hermano, que lo que Dios hizo era algo que iba totalmente en contra de la naturaleza que los hombres de aquel entonces conocían. Y que nadie lo hacía porque no era algo lógico de hacer. Y como leíamos, no era algo posible, porque si tú ponías una rama de buen olivo en una raíz o un tronco de olivo silvestre, no iba a pasar nada. Esa rama se iba a echar a perder. Mas sabemos y confirmamos que para Dios, mi hermano, no hay nada imposible. Y si esto que es considerado algo que va en contra de la naturaleza, que fue el tú y yo habernos injertado a nosotros, no perteneciendo a ese lugar, ¿cuánto más, como concluye el versículo 24, no podrá Dios volver a injertar a su pueblo nuevamente en su propio olivo a donde pertenecen? Si tú y yo, que no éramos parte del pueblo de Dios, que no teníamos nada que ver con las promesas de Dios, por su misericordia y a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, Dios tiene el poder para injertarnos de una manera ilógica en contra de la naturaleza, para injertarnos a nosotros y darnos vida. ¿Cuánto más a su pueblo lo va a poder volver a injertar? Mis hermanos, por lo tanto, no pensemos pues que ellos dependen de nosotros. Más bien, tanto ellos como nosotros dependemos de Dios. Dependemos de la vida que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Qué grandiosa ilustración nos deja aquí el apóstol Pablo, y nos damos cuenta, mis hermanos, que muchas veces al no comprender el contexto histórico, cultural de aquel tiempo, incluso cosas que se dan en el ámbito natural desde siempre, nos vemos limitados en cuanto a tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que ahora podemos, al estudiar y escudriñar la palabra, comprender de una mejor y correcta manera las Escrituras. Continuemos más adelante, mis hermanos. Vayamos al versículo 25. Romanos 11:25. ¿Ya lo tienes? Bien. Te lo voy a leer, vamos a leerlo primeramente en la Reina Valera. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a leer hasta el 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Vamos a leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente, y nos dice así, versículo 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan, es decir, no quiero que ignoren, no quiero que digan, es que yo no sabía. No, quiero que entiendan y quiero que sepan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Pablo sigue refiriéndose a lo mismo: no te jactes. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta, es decir, ahí nos está poniendo un punto, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Si recordamos en capítulos anteriores, el apóstol Pablo nos demostró en repetidas ocasiones su gran interés por sus hermanos, en la carne claramente, es decir, el pueblo de Israel. Porque ellos gustaran también de los beneficios de la salvación por medio de Cristo.
Recordemos que Pablo también vivía en ignorancia, pero por la misericordia de Dios, el Señor se le aparece y le dice: hey, ¿qué onda? ¿Qué traes contra mí? ¿Por qué me persigues? Y Pablo, pues, ¿qué le quedó hacer? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces vemos cómo la conversión de Pablo lo lleva a entender tantas cosas que él anhelaba, yo creo, y daba su vida, como ya lo leíamos en Romanos 9, que incluso él estaba dispuesto a ser desechado para que sus hermanos entraran en la salvación, para que ellos pudieran entender y experimentar lo que él había experimentado, ese encuentro con Cristo. Pues ellos rechazaron abiertamente a Cristo, mas ahora les dice que no quiere que sean ignorantes en cuanto a este misterio, que es más bien algo que estaba en secreto, pero ahora ya es algo conocido. Cuando tú leas la palabra misterio en la palabra de Dios, no pienses que habla de algo místico o algo que ay, no, necesitamos un mago para que nos lo revele. No. Cuando tú leas la palabra misterio, en la mayoría de las veces se refiere a algo que estaba oculto, pero que ya ha sido revelado. Es decir, ya no está oculto para que se excusen ellos y no crean. Sino Pablo ahora entendía y comprendía de una mejor manera que el endurecimiento, lo cual implica una ceguera espiritual y que habla de una obstinación y de una dureza en el corazón, haciendo referencia a esto, mi hermano, a esa dureza en el corazón del pueblo de Israel, a que es como una herida o fractura que después de curarse ha perdido ya la facultad de sentir. Una insensibilidad a todo lo que tiene que ver con Dios. Este endurecimiento en el corazón estaba presente en una parte del pueblo de Dios, así como lo dice el versículo 25. Puesto que muchos otros judíos sí habían recibido el evangelio y permanecían en él. Y es aquí donde Pablo, por revelación del Espíritu Santo, escribe la siguiente frase: que todo esto iba a suceder hasta un momento en específico. Es decir, aquella restauración prometida por Dios para su pueblo sucedería en el momento que todos los que no son del pueblo de Israel, es decir, los que somos gentiles, tú y yo, después de que este evangelio haya sido predicado, ¿en dónde? En todo el mundo. Es decir, después de que todo el mundo sepa acerca de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, donde claramente, como ya lo comentábamos, muchos lo van a rechazar, pero muchos otros lo van a aceptar y lo van a atesorar como esa perla del gran precio, y que sin importar haberlo dejado todo, van a recibir una herencia incorruptible en los cielos. Jesús mismo, cuando enseñaba acerca de las señales antes del fin, menciona acerca de cuándo va a suceder todo esto. Todas las señales que él ya mencionó tienen que cumplirse los tiempos, no antes y no después. Y para los gentiles hay un tiempo en el que, como dice el profeta Isaías, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale a él en tanto que está cercano. Es decir, no lo busques cuando tú quieras. No lo busques cuando te dé la gana. No lo busques cuando ya veas que todo se derrumbó. Dios siempre está hablando. Búscalo, por lo tanto, mientras pueda ser hallado. Lo cual nos da la idea de que llegará un tiempo en el que le van a buscar, pero ya no será hallado el rostro de Dios. Lucas 21:24, no lo busques, dice así: y caerán a filo de espada, Jesús hablando acerca de los fines de los tiempos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos señalados por Dios, obviamente, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Claramente la Escritura no enseña en ningún punto cuántos gentiles van a ser salvos. Pablo claramente lo habla de una manera general. No lo habla estrictamente decir, bueno, hasta que tantos miles o millones de gentiles sean salvos, entonces ahora sí va a ser restaurado el pueblo de Israel y van a venir a la salvación de Dios. No. Es algo que cada quien tiene que decidir de una manera personal.
Pero lo que sí nos marca la Escritura es que van a ser innumerables las personas que se van a convertir a Cristo. Acompáñame a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Quién? Nadie podía contar. Claro, Juan lo estaba describiendo porque lo veía con sus ojos, ni modo que se pusiera a contar ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 por 10. No. ¿Y de dónde dice que eran? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué? De ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué impresionante escena nos describe Juan aquí. Yo quiero estar ahí para verlo. ¿Tú quieres estar ahí, mi hermano? Bueno, preparemos nuestras vidas para poder presentarnos ante ese gran trono de Dios y que podamos ser tú y yo contados de entre todas esas naciones y pueblos y lenguas y tribus que vio Juan en esa revelación que Dios le dio. Volviendo a Romanos 11, en el versículo 26 vemos una declaración muy contundente por parte del apóstol Pablo, la cual se puede leer así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pero es necesario detenernos un poco aquí, mis hermanos. Esta palabra todo, aquí específicamente, viene del griego pas, P-A-S, lo cual denota una aplicación distributiva y no una aplicación de manera general o total e igual para todos. Aquí Pablo dice: todo Israel será salvo. Claro, el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Pues incluso con la manifestación gloriosa de Jesucristo, cuando Él se ha manifestado, habrá personas, escúchame bien, tanto gentiles y aún judíos, que aún se rehúsan a creer. Por lo que el que no cree, ¿qué dice la Escritura? Juan 3:18, Juan 3:19, perdón. Ya ha sido condenado, ¿por qué? ¿Por ser del pueblo de Dios o por no ser del pueblo de Dios? No. La condenación vino a este mundo porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aun cuando este ya fue revelado, hay mucha gente que va a decir: no creo. Vemos nuevamente a Pablo citar aquí escrituras del Antiguo Testamento, lo cual confirma siempre que no eran sus palabras, mi hermano. Eran palabras de Dios recordadas al tiempo en el que estaba viviendo Pablo. No eran escrituras inventadas por él, como si él hubiera dicho: pues a ver si con esa escritura que me inventé aquí, a ver si con eso tienen los del pueblo de Israel y se arrepienten. No, porque él sabía que el convencer de pecado no era de él, sino es una obra del Espíritu Santo. Sino que estas palabras o escrituras que Pablo cita ya habían sido dadas por Dios ¿a quién? Al pueblo de Israel por los profetas. Por lo que únicamente el apóstol Pablo está reafirmando y recordando que aquellas palabras iba a llegar indudablemente el día en que fueran cumplidas. Pues eran palabras específicas para el pueblo de Israel, donde las más contundentes son las que conocemos tú y yo del profeta Jeremías. Acompáñame al libro de Jeremías 31:31. Profeta Jeremías 31:31. Voy a dar lectura y dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Dios, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nos tocará ver a nosotros este episodio descrito aquí, mis hermanos. Sabemos que hoy en día hay muchos judíos que reconocen a Jesús como el Mesías. Se hacen llamar judíos mesiánicos, ya lo mencionábamos en capítulos anteriores. Reconocen a Jesús como el Mesías y como el Salvador, como el Hijo de Dios. Pero la gran mayoría, ¿cómo lo ven? Como un maestro, como un profeta enviado por Dios. Lo que confirmamos que estos días aún no han llegado todavía. Romanos 11:28 dice así: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quién? El pueblo de Israel. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones. ¿Cuál es ese don que Dios ha dado a la humanidad? La salvación. Por lo tanto, dice que irrevocable es. Y aquí en el versículo 28, vamos bien primeramente al versículo 28. A causa del evangelio de Jesucristo, el pueblo de Israel ha adoptado una postura hostil. Es decir, como si fuéramos enemigos en una guerra. Como si fuéramos adversarios o rivales. Pues ellos piensan que nosotros, al creer y aceptar que Jesús es el Mesías prometido por Dios, lo sienten como una ofensa muy grande y como algo ilógico de creer. Mas sabemos que por medio del testimonio del Espíritu Santo es que nosotros podemos confesar que Jesús, ¿quién es? Es el Hijo de Dios. Y todo aquel que confiesa al Hijo, dice la Escritura, tiene también al Padre. Es decir, tiene el testimonio del Padre. Pero al ser ellos el pueblo elegido por Dios por medio de Abraham, ellos tienen un pacto de por medio con Dios, que fue el que ya vimos. Pues sabemos que Dios cumple todo cuanto Él ha prometido. Y el verso 29 nos da una contundente declaración, haciendo referencia claramente al pueblo de Israel. El llamado que Dios les ha hecho para que sean su pueblo escogido es algo que ellos no pueden rechazar ya, mis hermanos. O es algo que nosotros no pueden apelar como para decir, no, Señor, pues oye, no, pues déjanos ser parte de otro Dios. O que ya no seas tú nuestro Dios. No, ya no hay tiempo para negociarlo o chance. Ya Dios los escogió para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y es ahí donde dentro de estos planes entramos tú y yo. Pues de la misma manera, Dios ha llamado a todos a la salvación, al arrepentimiento. El llamado ya está hecho. El que lo tome y experimente la realidad de la salvación a través del testimonio del Espíritu Santo, por medio de haber derramado su amor en nuestros corazones, es algo que nadie nunca jamás va a poder rechazar. Pues dice la Escritura que somos sellados para el día de la redención y de la manifestación gloriosa en el día de Jesucristo. En otra versión, el versículo 29 dice así: porque irrevocables son los dones, hablando de esta parte, dice, Dios no da regalos, hablando de la salvación, para luego quitarlos. ¿Escuchaste bien? Dios no te va a dar la salvación para luego quitártela. Dios quiere que recibas la salvación y permanezcas en ella.
Y entramos ya a Romanos 11:30. Romanos 11:30 dice así: pues como ustedes o como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque termina y concluye el versículo 32, porque Dios sujetó a todos, ¿cómo? Ay, hagan lo que quieran y ahí se las ven, se rascan con sus uñas. No, dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y vemos cómo el apóstol Pablo ya había comprendido esto aún desde Romanos 3:9. Dice así: ¿quiere decir todo esto que nosotros, los judíos, somos mejores que los demás? Hablando de los otros pueblos, los gentiles. Pablo responde: claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Aquí sí habla de una manera general, mi hermano, incluyendo a todos. Hasta tu abuelita, hasta tu sobrino que tiene 2 años o hasta el que acaba de nacer. A todos. Y veamos de qué manera tan más gloriosa y maravillosa el apóstol Pablo concluye todo este cúmulo, este montón de enseñanzas, que bien podemos decir desde el capítulo 1 hasta este punto, que dirigidas tanto a judíos como a gentiles, a nosotros, no nos debe de quedar la menor duda de que todo lo que Dios hace, mis hermanos, lo hace siempre conforme a su perfecta y soberana voluntad. Es decir, Él conoce todo. A Él nada le podemos ocultar. Por lo tanto, sabía que su pueblo le iba a rechazar. Aún sabía que Adán iba a pecar. Y le iba a provocar a celos, como ya lo leíamos en Deuteronomio. Y como pudimos ver, Dios ya tenía ¿qué? Un plan trazado, aún desde antes de la fundación de este mundo. Efesios 1:4, lo puedes leer. Donde si aún el pueblo de Israel, fíjate muy bien lo que te voy a decir, aún con todo esto que tú y yo ya entendemos acerca de la condición del rechazo del pueblo de Israel, todo lo que vino a nosotros como resultado de eso, que para nosotros fue bendición, aún si el pueblo de Israel no lo hubiera rechazado a Dios, es decir, que el pueblo de Israel se hubiera sometido siempre a su palabra, que lo hubiera obedecido, que hubiera guardado sus mandamientos, que hubieran aceptado a Jesús como su Mesías. Es decir, ni se hubiera vuelto un pueblo rebelde y de dura cerviz, Dios, de la misma manera que lo hizo, nos habría provisto también para nosotros que somos gentiles un camino para poder recibir por gracia la salvación de nuestras almas. Pues claramente podemos ver en el pasaje que tanto el pueblo escogido por Dios y aún nosotros no éramos pueblo. Porque ¿acaso Abraham nació siendo del pueblo de Dios? ¿Acaso Abraham nació siendo judío? No. Él adoraba a otros dioses, al igual que sus padres, sus antepasados. Pero Dios, ¿qué dice ahí en Génesis 12? Dios le llamó a Abraham. Dios le habló y le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y al que te maldiga yo lo maldeciré, pero al que te bendiga yo lo bendeciré. Entonces vemos que Abraham ni siquiera tampoco conocía a Dios. Por lo tanto, vemos tampoco una actitud en Abraham, no vemos una actitud de arrogancia, de decir: a mí Dios me habló, a mí Dios me escogió de entre toda esta mugrería de pueblos paganos. No, Abraham tuvo una actitud de humildad y reconoció su condición, y la manera en que él demostró su fe a través de su obediencia, a Dios le bastó para declararlo justo. Entonces vemos cómo de la misma manera en la que Abraham estaba sujetado en desobediencia, así lo estaba toda la humanidad, mis hermanos. Tanto el pueblo escogido por Dios
Y aún nosotros que no éramos judíos, todos fuimos sujetados. Esta palabra sujetado habla de estar sometidos y encarcelados. ¿Qué puede hacer alguien en una cárcel? ¿Qué puede hacer? ¿Salirse, ir a la tienda y comprar unas tortas, unos lonches? No, está limitado, está encarcelado, está encerrado. Aquí estábamos sujetos, aquí estábamos encarcelados, o en dónde estábamos encarcelados más bien, a nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia nos tenía atados y nos controlaba. Entiéndase, incredulidad, duda y dureza de corazón. Y todo esto no porque Dios así lo hubiera determinado, sino más bien a causa del pecado que mora en nosotros, tanto en judíos como gentiles. Nuestro comportamiento, ¿cómo era? ¿Cómo se comportaba Abraham antes de conocer a Dios? Como un pagano. Era de total desobediencia a los mandamientos de Dios, aún conociéndolos. Por lo tanto, se cumple esta escritura. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Porque recordemos que Dios siempre hace todo con un propósito especial, mi hermano. Un propósito específico. No hace todo al aventón o al ahí se va, como muchas veces nosotros así andamos por la vida. Para que comprobemos que Dios es justo. Ese es el principal propósito por el cual Pablo concluye el versículo 32 de Romanos 11. Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para mostrar su justicia, teniendo misericordia de todos de la misma manera. ¿A través de quién? Del sacrificio de Jesús. Comprobamos pues, como ya lo mencionaba, que Dios es justo, que Dios es recto y que no hace acepción de personas. Él mostró su misericordia en una misma intensidad. No fue más misericordioso antes, ni es más misericordioso ahora. Y de una sola manera para con todos. Y aquí se aplica a todos en general, a toda la humanidad. ¿Cómo mostró Dios su justicia y su misericordia? Jesucristo. El único camino, la única verdad y el único que nos puede dar vida y por quien únicamente el mundo puede llegar al Padre. Tanto judíos como gentiles. Por lo tanto, mis hermanos, démosle gracias a Dios que ahora tú y yo hemos conocido de su misericordia. Y que de la misma manera en la que tú y yo nos encontrábamos, se encuentra tanta gente que nos rodea. Tanto personas que creen en Dios a su manera, ¿verdad? Como personas que no creen o rechazan abiertamente. No, yo no creo en tu Dios. No, ¿cómo? Estás enriqueciendo a tus pastores, están lucrando contigo. Hay muchos comentarios. Mas sabemos que es porque no hay muchas veces quien les predique el verdadero evangelio. Por lo tanto, Romanos 10:17 nos enseña, como no hay, por lo tanto no creen y no invocan al Señor y por ignorancia piensan que tienen excusa. Perdón, Romanos 10:12. Cuando sabemos que no tienen excusa. Nadie tiene excusa delante de Dios. Ay, yo no sabía. No, aún nuestra misma conciencia nos acusa que somos pecadores. Por lo tanto, mis hermanos, no pensemos que nosotros, que ahora hemos gustado de la misericordia y de la bondad de Dios, somos mejores que los demás, que no tienen al Señor. ¿Por qué? Porque en la misma condición nos encontrábamos tú y yo. Sino más bien, roguemos al Señor por aquellos que no lo han reconocido en sus vidas, tanto por los judíos como los gentiles. Amén, mis hermanos. Bien, vamos a dar gracias por este tiempo que nos permitió el Señor escudriñar su palabra y aprender de ella. Te invito a que cierres tus ojos, inclina ahí tu rostro. Padre Santo, Padre bendito, venimos ante ti, Señor, para agradecerte por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Pero también reconocemos que tú eres justo y que muestras tu severidad, tu justicia y tu dureza, Señor, tu mano contra aquellos quienes hacen iniquidad, Señor. Porque ciertamente, Señor, tu palabra dice que haces salir tu sol sobre buenos y malos y haces llover sobre justos e injustos. Pero no por eso, Señor, acepta su manera de vivir.
vivir. Tú cada día mandas misericordia y cada día se renueva tu misericordia, Señor, pero con el propósito de que ellos te reconozcan como su Señor y su Salvador. Porque tú a todo hombre y a toda mujer le vas a dar la oportunidad de arrepentirse, porque no va a venir el fin hasta que todo el mundo y en todo el mundo sea predicado este evangelio. Que Jesucristo vino, nacimiento virginal, murió en esa cruz, resucitó para darnos vida y que ahora está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios. Padre Santo, enséñanos a tener esa compasión por los demás, a mostrar esa misericordia y ese amor que tú mostraste para con nosotros cuando estábamos lejos de ti, para que podamos sentir, así como tú dijiste, compasión por las almas. ¿Por qué? Porque están como ovejas que no tienen pastor. Y así vive mucha gente actualmente, que están como ovejas descarriadas, sin pastor, sin alguien que las dirija, sin alguien que las lleve a esos pastizales para que sean alimentadas, a esos ríos de agua viva. Señor, ayúdanos y que podamos dar testimonio vivo y fiel de la vida que tú nos has dado a través de la gracia que tú has depositado en nosotros, Señor Jesús. Te queremos dar gracias y bendecirte, Señor, y rogarte por cada uno de nuestros hermanos que están atentos a esta transmisión, que estuvieron atentos, Señor. Enséñanos, Padre, y síguenos hablando a través de tu palabra, Señor. Queremos ser hacedores y no tan solamente oidores de ella. Te damos muchas gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Que pasen una buena noche. Quédese con esta palabra y medítala en su corazón. Vamos a estar transmitiendo el domingo, si Dios quiere, en punto de las 11. No se olvide de compartir la transmisión, compartirla con sus amigos, sus familiares, para que más gente pueda también seguir escuchando la palabra de Dios en medio de estos tiempos difíciles. Amén, mi hermano. Que Dios le bendiga y nos estamos viendo.